Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la información jugosa y los rumores más calientes nunca se enfrían. Hoy tenemos un bombazo que, la verdad, nos dejó a todos con la boca abierta. Sí, como ya leyeron en el título, vamos a hablar de Can Yaman. Pero no de sus éxitos profesionales, ni de sus abdominales de acero, aunque, seamos honestos, podríamos hablar de eso por horas, sino de un incidente bastante particular que supuestamente ocurrió en una discoteca. Agárrense que vienen curvas. Antes de que entremos de lleno en el salseo, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos chismecitos frescos casi a diario, así que no querrán quedarse fuera de la conversación, ¿verdad? Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Así que ya saben, suscríbanse, campanita y a disfrutar. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título lo dice claro, Can Yaman atropellado. ¿Quién lo dejó tirado en la disco? ¿Sé lo que están pensando, atropellado? ¿En una disco? ¿Qué demonios pasó? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco turbia, para ser honestos. La información que tenemos es, digamos, un poco confusa. No hay confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de su equipo. Todo se basa en rumores que surgieron en redes sociales y en algunos medios italianos especialmente. Recuerden que Can ha estado viviendo en Italia durante un tiempo, trabajando en varios proyectos. Así que, lógicamente, la mayor parte del eco de este incidente proviene de allí. Según estos rumores, Can Yaman se encontraba en una discoteca bastante exclusiva en Roma. Estaba allí con un grupo de amigos disfrutando de la noche y aparentemente bebiendo un poco más de lo habitual. Hasta aquí, todo normal. Un famoso disfrutando de su tiempo libre. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Al parecer, hubo una discusión. No se sabe con quién ni por qué motivo. Algunos dicen que fue un malentendido con otro asistente a la fiesta, otros hablan de una disputa con alguien de su propio grupo. La verdad es que las versiones varían mucho y es difícil saber qué ocurrió realmente. Lo que sí parece claro, según estas fuentes, es que la discusión subió de tono y terminó con Can Yaman fuera de la discoteca. Y aquí es donde entra la parte más impactante, se dice que fue atropellado. Pero ojo, no nos imaginemos un atropello al estilo Hollywood, con un coche a toda velocidad. Más bien se habla de un empujón o un tropiezo que provocó que Can cayera al suelo y sufriera algunas heridas leves. El término atropellado en el título, siendo honestos, es un poco clickbait. Pero queríamos captar su atención porque la historia, aunque no sea un atropello literal, sí es bastante sorprendente. La pregunta clave es, ¿quién lo dejó tirado en la disco? Aquí es donde la cosa se pone aún más nebulosa. Algunos rumores apuntan a que, después de la caída, nadie se acercó a ayudarlo. Se dice que sus amigos o quienes quiera que estuvieran con él, lo dejaron allí, tirado en el suelo, y se marcharon. Imagínense la escena. Can Yaman, uno de los actores turcos más famosos del mundo, supuestamente abandonado a su suerte frente a una discoteca romana. Otros rumores más benevolentes sugieren que sí hubo gente que se preocupó por él, pero que la situación era confusa y que en el caos del momento, nadie supo muy bien cómo reaccionar. También se dice que la seguridad de la discoteca intervino y lo ayudó a levantarse y a marcharse del lugar. La verdad es que, como les digo, la información es contradictoria y no hay nada confirmado. Hemos buscado declaraciones oficiales de Can Yaman o de su representante, pero no hemos encontrado nada. Tampoco hay fotos o vídeos que respalden esta historia. Todo se basa en rumores y en el boca a boca. Ahora bien, vamos a analizar un poco la situación. Si esto fuera cierto, ¿por qué Can Yaman no ha dicho nada al respecto? Hay varias explicaciones posibles. La primera y la más probable es que simplemente no quiere darle más bombo al asunto. Quizás fue un incidente menor, una simple caída producto del alcohol y de una discusión sin importancia. En ese caso, lo mejor es ignorarlo y seguir adelante. Otra posibilidad es que sí haya sido algo más serio, pero que Can Yaman quiera evitar un escándalo. Recordemos que los famosos tienen que cuidar mucho su imagen pública. Un incidente de este tipo, por más pequeño que sea, podría dañar su reputación y afectar sus proyectos profesionales. También podría ser que haya una investigación en curso y que Can Yaman no pueda hablar del tema por razones legales.
Si realmente hubo una agresión, por leve que sea, es posible que la policía esté investigando lo sucedido y que Khan haya sido aconsejado de no hacer declaraciones públicas. En cualquier caso, lo cierto es que no tenemos una versión oficial de los hechos. Todo lo que sabemos son rumores y especulaciones. Así que por ahora debemos tomar esta información con pinzas. Ahora vamos a la parte de la especulación pura y dura. ¿Quién podría haber tenido motivos para atropellar a Khan Yaman? Bueno, aquí entramos en terreno pantanoso. No hay nombres ni pistas concretas. Pero podemos imaginar algunas situaciones hipotéticas. Podría ser un fan celoso, envidioso de su éxito y de su fama. Es sabido que algunos fans pueden llegar a ser muy intensos y obsesivos. También podría ser un rival profesional, alguien que ve a Khan Yaman como una amenaza para su propia carrera. O incluso podría ser una cuestión personal, un problema con alguna expareja o con alguien de su entorno íntimo. Pero sinceramente todo esto son suposiciones sin fundamento. No hay pruebas que respalden ninguna de estas teorías. Lo más probable es que haya sido un simple accidente producto de una discusión banal y de una noche de copas. Lo que sí es cierto es que este incidente, real o inventado, ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Khan Yaman están divididos. Algunos creen a pies juntillas la historia y están indignados por lo que le ocurrió a su ídolo. Otros, en cambio, desconfían de los rumores y prefieren esperar a una versión oficial de los hechos. Y luego están los que se lo toman con humor y hacen memes y chistes sobre el tema. La verdad es que Internet es así, un lugar donde la información se mezcla con la desinformación y donde el humor y la seriedad conviven en perfecta armonía. Sea como sea, lo cierto es que Khan Yaman sigue siendo noticia. Ya sea por sus éxitos profesionales, por sus abdominales de acero o por este supuesto incidente en una discoteca, el actor turco siempre da que hablar. Y nosotros, como buenos chismosos que somos, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de traerles esta historia, por más confusa e incierta que sea. En resumen, amigos, tenemos un rumor, un posible incidente en una discoteca romana donde Khan Yaman supuestamente fue atropellado y abandonado. No hay confirmación oficial, ni pruebas concretas. Todo se basa en especulaciones y en el boca a boca. La verdad, no sabemos qué pensar. Puede ser que sea todo una invención, o puede ser que haya algo de verdad en todo esto. Lo único que podemos hacer es esperar a ver si Khan Yaman o su equipo se pronuncian al respecto. Mientras tanto, nos quedamos con la duda y con el salseo. Y por supuesto con la esperanza de que Khan Yaman esté bien y que todo esto no sea más que una mala noche. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito por más confuso que sea. Recuerden que toda la información que les hemos dado está basada en rumores y en fuentes no oficiales. Así que por favor, tómenlo con pinzas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que esta historia es real? ¿O piensan que es todo una invención? ¿Qué creen que pudo haber pasado realmente en esa discoteca romana? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchos más chismecitos y noticias de farándula en camino. Así que no se pierdan la próxima entrega. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que la vida es un carnaval. Hasta la próxima. Asterisco, pero esperen un momento, la historia no termina aquí. Tenemos más detalles jugosos, más teorías alocadas y más especulaciones para alimentar su sed de chisme, asterisco. Desde que este rumor explotó en las redes sociales, la comunidad online se ha convertido en una verdadera agencia de detectives improvisada. Se han analizado cada publicación de Khan Yaman en Instagram, cada comentario, cada like. Nada se escapa al escrutinio público. Y es que cuando se trata de chisme, la gente no escatima en esfuerzos. Una de las teorías más populares y quizás la más descabellada, involucra a una supuesta rivalidad amorosa.
Según esta teoría, Kanyaman estaría saliendo con una influyente figura de la alta sociedad italiana, y su expareja, despechada y llena de rencor, habría orquestado el incidente en la discoteca para vengarse. Drama, drama, drama. Otra teoría, un poco más realista, apunta a problemas con productores o directores de cine. Se sabe que Kanyaman es un actor muy solicitado, y que a veces puede haber roces y desacuerdos en el mundo del espectáculo. Podría ser que alguien con quien tuvo un conflicto profesional haya querido darle una lección. No lo descartamos. Pero, ¿y si todo esto es una elaborada campaña de marketing? Sí, lo sé, suena conspiranoico, pero en el mundo del entretenimiento todo es posible. Quizás el equipo de Kanyaman está utilizando este rumor para generar expectación en torno a un nuevo proyecto. Después de todo, no hay nada como un buen escándalo para atraer la atención del público. Mientras tanto, los fans de Kanyaman se han dividido en dos bandos. Por un lado, están los Almohadilla Team defensores, que creen ciegamente en la inocencia del actor y lo defienden a capa y espada. Por otro lado, están los Almohadilla Team escépticos, que desconfían de los rumores y exigen pruebas concretas antes de emitir un juicio. La guerra en redes sociales es encarnizada, con insultos, acusaciones y memes por doquier. El salseo está servido. Pero, ¿qué hay de la discoteca en cuestión? ¿Han emitido algún comunicado oficial? Hasta el momento el silencio es absoluto. La discoteca, que se caracteriza por su discreción y por su clientela de alto perfil, no ha querido hacer declaraciones sobre el incidente. Algunos dicen que han aumentado la seguridad y que están revisando las cámaras de vigilancia, pero nada confirmado. Lo que sí sabemos es que la reputación de la discoteca está en juego. Un escándalo de este tipo podría ahuyentar a su clientela habitual, así que es comprensible que quieran evitar la publicidad negativa a toda costa. Y mientras tanto, Kanyaman sigue con su vida, al menos aparentemente. Ha sido visto en eventos públicos, sonriendo y saludando a sus fans, como si nada hubiera pasado. ¿Está fingiendo o realmente no le da importancia al rumor? Es difícil saberlo. Lo que sí es cierto es que este incidente ha puesto a Kanyaman en el centro de la atención mediática. Su nombre aparece en todos los titulares, su rostro está en todas las portadas. Y aunque sea por un motivo controvertido, eso siempre es bueno para su carrera. Así que amigos, la historia de Kanyaman atropellado y abandonado en la disco sigue siendo un misterio. Un rumor jugoso, lleno de especulaciones y de teorías alocadas. Un chismecito que nos tiene a todos enganchados. Y nosotros, como buenos periodistas del corazón, seguiremos investigando y trayéndoles todas las novedades sobre este caso. Estén atentos a nuestro canal, porque les prometemos que la historia aún no ha terminado. Y ahora, para finalizar, quiero lanzarles una pregunta: ¿creen que Kanyaman debería hablar públicamente sobre este incidente? ¿O debería seguir manteniendo el silencio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho saber su opinión. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con todos sus amigos. El chisme es mejor cuando se comparte. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso dicen. Hasta la próxima. Asterisco asterisco, pero esperen, aún hay más, asterisco asterisco. Nos llegó un mensaje anónimo a la redacción. Una persona que dice haber estado presente en la discoteca esa noche. ¿Será la pieza faltante del rompecabezas? Atentos a lo que nos contó, tomando siempre con pinzas, recordemos. La verdad, yo estaba cerca de la zona VIP esa noche. Vi a Kanyaman, sí, y parecía un poco animado. Estaba con un grupo de personas, no sé si eran amigos o conocidos. La música estaba muy alta, pero se notaba que había tensión en el ambiente. Escuché gritos, pero no entendí qué decían. Luego vi que Kan tropezó o lo empujaron, no sé exactamente, y cayó al suelo. La gente alrededor se quedó como paralizada, algunos lo miraban, otros seguían bailando. No vi que nadie lo ayudara inmediatamente. Después aparecieron los de seguridad y lo sacaron de la disco. Esa es mi versión, lo juro. Bomba. Si esto es cierto, confirmaría que Kanyaman sí se cayó y que no recibió ayuda inmediata. Pero, ¿fue un accidente o fue intencional? La pregunta sigue en el aire.
Además, hemos contactado a un experto en lenguaje corporal para que analice las últimas apariciones públicas de Can Yaman, que nos dice su lenguaje no verbal. Claramente se ve que está incómodo. Evita el contacto visual, sus movimientos son tensos, y la sonrisa no es genuina. Algo le preocupa, eso es evidente. No puedo asegurar que sea por este incidente en particular, pero definitivamente está lidiando con algo. ¿Será que la presión mediática está afectando a Can Yaman, o es que está ocultando algo? Y para rematar, tenemos un nuevo meme que está arrasando en redes sociales. Se trata de una foto de Can Yaman tirado en el suelo con un texto que dice: yo después de escuchar otro chisme jugoso, genialidad pura. Así que amigos, la historia de Can Yaman en la disco sigue dando de qué hablar. Un culebrón digno de una telenovela turca. No se pierdan nuestro próximo vídeo, donde les traeremos aún más detalles y nuevas teorías sobre este escandaloso incidente. Suscríbanse, campanita y a chismear. Hasta la próxima, amantes del salseo. Recuerden que la vida es un chisme constante, así que disfrútenla al máximo. Ciao, ciao.